Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, a este espacio que dedicamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Estamos por terminar el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Te invito a que te nos unas ahí cómodamente sentado con tu Biblia en mano, con algo donde anotar y como siempre decimos, dispuesto con nuestro corazón y nuestra mente abiertos a la bendita palabra de Dios. Pidamos a nuestro buen Dios que nos ayude, que nos guíe y sobre todo tengamos la disposición de que todo lo que aprendamos a través de su palabra lo pongamos en práctica. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Señor, en este tiempo nos disponemos a acercarnos a ella y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea para bendición e instrucción y sobre todo para que transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, como decíamos, al final ya del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Este texto que comenzamos a considerar o estábamos considerando ya en las dos sesiones pasadas, que es la última parábola sobre el siervo fiel y el siervo malo, el buen siervo y el mal siervo, que uno sí estaba haciendo lo que debía hacer ante la posible venida de su Señor y el otro no. Ya lo estuvimos analizando previamente, pero nos falta considerar la segunda parte, terminar de considerar la segunda parte que tiene que ver con el siervo malo. Ya lo comenzamos a considerar, de hecho, en la ocasión pasada. Vamos a leer el texto nuevamente y continuaremos allí donde nos quedamos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como decíamos, ya habíamos en la sesión pasada comenzando a considerar esta segunda parte de la parábola donde habla del siervo malo. Recuerden que la parábola, como la anterior, tiene que ver con la actitud que debe guardar todo creyente ante la venida del Señor Jesucristo. Porque Él está hablando en este sermón del Monte de los Olivos de todos los acontecimientos previos a su venida y ya les ha explicado todo esto a sus discípulos y que ya dijimos, podemos aplicar los mismos principios para nosotros, que aunque todos estamos esperando el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que el Señor Jesús vendrá por su iglesia y que en ese momento no se posará en la tierra, sino que nos encontraremos con Él en el aire. Repito, podemos aplicar los mismos principios de mantener una actitud de consagración, de permanecer siempre en la voluntad de Dios, que es lo que implica el hecho de velar ante la expectativa de que Él puede venir en cualquier momento. Entonces, de eso trata la parábola y ya habíamos considerado el siervo bueno, ahora estamos considerando al siervo malo, que es donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a continuar ahí precisamente. Y decir que la actitud del siervo malo con respecto al regreso de su señor, aquí dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, eso habla de una actitud de su corazón y eso sí lo comentamos en la ocasión pasada. Esa actitud de ese siervo malo con respecto a la venida de su señor, por un lado, es como la del creyente negligente, que asume que el señor se demorará. Ese creyente que sencillamente no está convencido, no está imbuido de esa fe, esa seguridad de que lo que ha enseñado el Señor en su palabra, de que Él volverá por su iglesia, eso se va a ocurrir, o que a lo mejor va a ocurrir, quién sabe cuándo,
entonces tiene una expectativa, digamos, poco fuerte, no muy fuerte, en esa venida del Señor y comienza a vivir de una forma relativamente licenciosa porque sencillamente esa expectativa de que el Señor viene no la tiene tan presente. Asume que el Señor, quién sabe cuántos años se demorará, así que no lo ve como una expectativa que puede ser en cualquier momento. Pero también esa actitud del siervo malo la podemos comparar con la actitud del no creyente. ¿Y cuál es la actitud del no creyente? Piensa que Dios o el Señor Jesucristo nunca volverá. O sea, porque para empezar no cree que Jesucristo es Dios. Entonces, este siervo malo ejemplifica tanto al creyente negligente como al no creyente, en el sentido que tiene una actitud, por un lado, relativamente liviana, no comprometida con la venida del Señor, o de plano, en el caso de no creyente, no cree en esto de que Jesucristo viene por segunda vez. Y hacen mal en dudar de esto, porque ciertamente si Jesucristo cumplió en su primera venida tantas profecías que habían de él en el Antiguo Testamento, decenas de profecías que se cumplieron literalmente, con mayor razón deben esperar que así mismo se cumplan las profecías que están en la Escritura de que Él volverá por segunda vez. Entonces, estas personas tienen una actitud parecida a la que tenía este siervo malo, que en su corazón, y fíjate que esto lo resaltamos mucho en la ocasión pasada, es en su corazón donde nace todo, porque decíamos que tal es su pensamiento en su corazón, así es Él. Entonces, en su corazón Él decía, mi Señor tarda en venir. Esa actitud la tiene el creyente negligente o incluso el no creyente que ni siquiera cree que el Señor vaya a volver. Y la actitud negligente y escéptica hacia el regreso del Señor es lo que caracterizará precisamente a los creyentes, o perdón, a las personas, a los seres humanos en los últimos tiempos, como lo muestra, por ejemplo, segunda de Pedro 3, 3 al 4 y 9. Dice segunda de Pedro 3, vamos a leer aquí en el versículo 3, dice, en los postreros días vendrán burladores, dice el 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de su regreso, de su segunda venida. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí mismo el Espíritu Santo inspira a Pedro para poder él expresar cuál es la razón de por qué el Señor ha dado siglos prácticamente a la humanidad para arrepentirse y buscarle a Él, creer en Él como el Señor y Salvador. Y por eso ha pospuesto su venida hasta hoy. Pero llegará un día en que Él regresará. Pero los hombres de los últimos tiempos, y ciertamente, como decíamos en sesiones pasadas, estamos esperando el arrebatamiento. No las señales estas que Jesús expresó que ocurrirán durante la tribulación, porque eran señales para su segunda venida que ocurrirá 7 años después del arrebatamiento. Pero sí nos explica la palabra de Dios, como aquí en segunda de Pedro, cuál es la característica de los hombres de los últimos tiempos. Y eso sí nos habla de que podemos intuir y espiritualmente, entendiendo la escritura, percibir que estamos en los últimos tiempos, porque las características de las personas en la actualidad son tal cual describe este texto de segunda de Pedro y también aquel que leímos segunda de Timoteo, que hablan de cuáles las características de los seres humanos en esos últimos tiempos, esos postreros tiempos, como lo llama la escritura. Y una de esas características es que va a haber mucho ateísmo, muchas personas que ya no van a creer en Dios, no van a tener siquiera una creencia en alguna forma de Dios. Y eso es lo que expresa esa idea que explica aquí este texto de segunda de Pedro capítulo 3. Dice, eso que ustedes hablan de que Cristo va a volver, ¿de dónde? Si todo sigue igual. Y eso expresa la idea que había en el corazón de este siervo malo, que sencillamente dudaba de que de su Señor iba a volver o de cuándo lo iba a hacer. Pero,
importante aquí una advertencia para todos nosotros. El pensar que nos sobra tiempo, como podría ser la idea que expresa aquí la escritura con respecto a esta parábola en cuanto al siervo malo. El pensar que nos sobra tiempo porque sí, el Señor, quién sabe cuándo va a venir. El pensar que nos sobra tiempo para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado nos lleva a la procrastinación espiritual. Tú sabes, procrastinar es dejar para después lo que tenemos que hacer hoy o la labor que se nos ha encargado de hacer en el presente y lo dejamos para mañana y para pasado mañana. Mucha gente que en vez de estudiar para el examen con tiempo estudian la noche anterior. Mucha gente que en lugar de ir a sacar su licencia con tiempo la dejan para el último día. Personas que sencillamente en lugar de ir a pagar los impuestos con tiempo lo dejan para cuando haga una prórroga. Ese hecho de estar dejando para después en la iglesia del Señor también puede ser que estemos procrastinando y ahí sí acuñamos el término procrastinación espiritual, porque es cuando dejamos para después el servir al Señor. Bueno, yo cuando tengas más tiempo. Bueno, cuando me jubile voy a meterme ahí en algún ministerio en la iglesia y dejamos para después. Y cuando la palabra dice que debiéramos servirle desde nuestra juventud. Ciertamente la procrastinación espiritual también es un mal que puede ser producto de pensar que nos sobra tiempo para hacer lo que Dios nos ha encargado. Y bueno, algún día lo haré. Total, el Señor todavía va a demorar. A lo mejor no lo decimos verbalmente, pero estaría probablemente en nuestro corazón esa situación. Como está en la de algunas personas que se le habla de Jesucristo, y dice, no, cuando más adelante yo pensaré en eso. No, cuando yo sea mayor pensaré en eso. O bueno, déjame pensarlo, la otra semana veré, o el otro mes, o el otro año. ¿Y quién te dice que vas a tener tanto tiempo para pensarlo? Porque no sabemos si vamos a estar vivos un día más, un año más, no lo sabemos. Entonces, no caigamos en la procrastinación espiritual. No pensemos que podemos dejarlo para después porque, total, el Señor demora todavía. El Señor podía venir esta noche por su iglesia. Así que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Bien dice el dicho. Y sigue diciendo el Señor, hablando de este siervo malo, dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. La actitud de incredulidad del siervo malo parte de su corazón. Ya lo habíamos enfatizado anteriormente. Es decir, es en su corazón donde él pone, como quien dice, cuestiona que su Señor vaya a volver o que lo vaya a hacer pronto. Entonces, esa actitud que nace en su corazón, todo parte del corazón, ya lo decíamos, las circunstancias eran las mismas que enfrentaba el siervo diligente. La actitud del corazón de este siervo le hace llevar, le hace creer que el Señor va a demorar y eso entonces lo lleva a actuar de una manera inadecuada. Y esa actitud entonces se traduce, como vemos, en acciones, porque tal cual es su pensamiento en su corazón, así es él. Nuestro carácter, nuestra forma de actuar, nuestras acciones surgen de lo que en nuestro corazón se gesta. Es en el centro de nuestro ser donde nacen nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestros principios, nuestros valores. Y eso se transforma entonces en actos, en acciones. En el caso de este siervo, esa actitud lo llevó a tener un comportamiento violento. Lo describe la parábola. Dice que golpeaba a sus consiervos, los golpeaba. Y por otro lado, a llevar una vida licenciosa. Mira hasta dónde llegó esto. Algo que parte del corazón, no menosprecies el corazón. Esos pensamientos que parecen algo sencillo, esa sensación ahí que quisiera hacer aquello, cómo sería esto y que son cosas que tú sabes que no son correctas. Córtalo de raíz, no le des cabida. Como dijo Martín Lutero, puede ser que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero no permitamos que hagan nido en ella. Así que esas cosas que no deje que se asienten, córtalas de raíz, porque estos pensamientos de este siervo malo lo llevaron inclusive a una vida licenciosa, como lo expresa la parábola. Dice que comía y bebía con borrachos, imagínate. El Señor lo pone a cargo de su hacienda y en lugar de hacer la labor de administrarla,
sabiamente y administrar a sus consiervos y darle su porción de alimento y demás, los maltrataba. Y encima se dedicaba a comer y a beber con los borrachos. Mira a qué tipo de acciones llevó un pensamiento equivocado. No menospreciemos esas ideas inadecuadas que a veces vienen como dardos a nuestra mente. Cortémoslas de raíz. No demos cabida al enemigo. Y es que para ejercer autoridad delegada se requiere un carácter adecuado. A este siervo el Señor le delegó su autoridad, pero ojo, que no todo el mundo tiene el carácter necesario para administrar el poder, la autoridad. En el mundo lo vemos a cada rato. Gente que llegan al poder y como dicen, se vuelven locos. Se vuelven locos porque sienten que ese poder los autoriza para hacer lo que les da la gana. Y no se dan cuenta que es un poder temporal, que algún día, de alguna u otra manera, tendrán que rendir cuentas en la tierra o en el otro mundo. En Hechos 20:28 en Hechos 20:28, dice el apóstol Pablo a los pastores allá en Efeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es el Señor el que los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, no tu iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Es un consejo sabio que da Pablo ahí al grupo de pastores que se han reunido en Efeso para despedirse de ellos. Y eso es para todo creyente. Ya lo decíamos en un principio, este concepto de siervos somos todos. Así que no pienses que esto es solo para los pastores, para los ministros. Eso es para cualquiera de nosotros que está haciendo vida de iglesia, así sea en su familia, así sea en su trabajo, así sea en la calle, así sea en la iglesia. Debemos saber administrar cualquier mínimo centímetro de autoridad, mínimo onza de autoridad que Dios nos ha dado, en el mínimo que sea, como padres, como obreros en una labor secular, o en el caso de la iglesia, en el más pequeño de los ministerios, si el Señor nos ha puesto. Saber administrar sabiamente, como dice aquí Hechos 20:28. Y también en 1 de Pedro 5:1 al 3, que ya lo hemos estudiado detalle por detalle, bueno es que lo leamos porque nuevamente porque dice, 1 de Pedro 5:1 y 3, o 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos en ese momento eran autoridades de la iglesia local. Dice el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, todos estos pasajes nos enseñan que esa autoridad delegada de parte de Dios debe ser administrada sabiamente. Y eso es parte del carácter de Jesucristo que debe ser formado por el Espíritu Santo en nosotros, guiados por su palabra, para que seamos unos sabios administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos. Desde un pequeño grupo de niños en la escuela bíblica hasta una congregación, desde aquel creyente nuevo que se nos acerca y le comenzamos a dar esos primeros consejos hasta lo que sea que el Señor ponga en nuestras manos a nivel ministerial, pero también a nivel secular. Todo lo que el Señor nos ponga a administrar, hacerlo sabiamente, sabiendo que lo hacemos para el Señor. Somos administradores de esa autoridad. No es nuestra, sino que debemos hacerlo en el nombre del Señor y con sabiduría y con mucha responsabilidad. Ahora, si no hay integridad espiritual, si no hay esa integridad espiritual, ¿cuál es el peligro? Que se llega a abusar de la autoridad. Y de eso hay ejemplos a tutiplén en el mundo secular y en el mundo espiritual, a nivel de la iglesia. Así que de eso ni hablar, tristemente. Entonces, se abusa de la autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque se asume que le pertenece esa autoridad. La persona asume que eso le pertenece, que él es el que es, que si no es él no hay nadie y que no tiene que rendir cuentas. Y eso es lo que sucede muchas veces
en el mundo secular, pero tristemente ha sucedido también en la iglesia. De hecho, la escritura no oculta esta posibilidad. Hay ejemplos en la misma Biblia para que entendamos que esto no es solamente de cosas que solo suceden en el mundo secular. Tercera de Juan 9 al 11, hay un ejemplo muy conocido, el ejemplo de Diótrefes, que en su momento llegó a tener un cargo en la iglesia y se apropió de ese cargo. Mira cómo lo dice Tercera de Juan 9 al 11. Escribe el apóstol Juan a la iglesia y habla de este señor, de este hermano, no sabemos si llamarlo así, pero alguien que en su momento fue parte de la iglesia, tuvo responsabilidades en la iglesia, pero administró esas responsabilidades, esa autoridad delegada de forma inadecuada, precisamente lo que estamos aquí previniendo. Dice Tercera de Juan 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Lo ven? Ahí tienen el típico ejemplo de alguien que ha recibido una autoridad delegada, pero se ha adueñado de esa autoridad, no entendiendo que es de parte del Señor, y ha abusado de esa autoridad. Entonces, ese es el ejemplo que no debemos seguir. Todo lo contrario, saber que cualquier área que tengamos que ejercer algún grado de autoridad es para el Señor. Y en ningún momento es nuestra la autoridad, sino que es delegada de parte de Dios y a Él tendremos que dar cuentas. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Esa es como vaya concluyendo la parábola. La negligencia del siervo le lleva precisamente a vivir ignorando el regreso de su Señor. Ese abuso de autoridad, ese considerarse dueño de esa autoridad, el que se le entrega esa autoridad para administrar la hacienda de su Señor y pensar que su Señor o va a demorar demasiado o no va a volver, le lleva entonces a vivir de espaldas a esa posibilidad, a prácticamente ignorar como que este señor no va a volver, así que yo me puedo hacer con esta hacienda y hacer lo que me da la gana. Es definitivamente producto del carácter que estaba ahí ya en el corazón de este siervo. Entonces esa negligencia le lleva a ignorar el regreso del Señor, porque si estuviera pendiente de ese regreso, probablemente se cuidaría más de no hacer cosas indebidas. Entonces, la venida de su Señor, como dice la parábola, le sorprende haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque su incredulidad le había llevado a hacer de dicho actuar su estilo de vida, que ese es otro peligro. Cuando comienzas a actuar en una forma indebida, solamente esta vez, una vez más, terminas haciendo un hábito de eso, termina haciendo una forma de vida, como aquel que prueba el licor, el cigarrillo o la droga, solo una vez, vamos a probar a qué sabe, y terminas haciéndolo segundas, terceras y cuartas veces hasta cuando te das cuenta, se convierte en un estilo de vida, una mentirita chiquita, una mentirita más grande y se convierte en una persona mentirosa, o a nivel de un comportamiento sexual inadecuado, o tomar una cosita que no te pertenece y después ya es una cosita más grande, una cantidad más grande. Cualquiera sea la conducta inadecuada en la cual nos involucremos, supuestamente porque nada más va a ser esta vez, corre el peligro de convertirse en un estilo de vida. Entonces, cuidado con esto. Este siervo sencillamente comenzó un buen día, se levantó, como estoy aquí de jefe, a uno que se metió en su cuarto muy temprano y lo despertó, le soltó una palabrota y un golpetazo. Fue la primera vez, la única vez. Pero después se comenzó a acostumbrar a maltratar a sus empleados, a sus consiervos. De repente alguien lo invitó ahí a tomarse un vino y esto, voy una vez, y terminó, dice, comiendo y bebiendo con borrachos. Es decir, que los malos hábitos se pegan.
Y todo se puede hacer un hábito. Lo que debemos hacer es cultivar buenos hábitos, no cultivar los malos hábitos, porque se convierte en un estilo de vida. Entonces, eso va a hacer que cuando quiera parar, no va a parar. ¿Y qué va a suceder? Que va a llegar su Señor en un momento en que lo va a encontrar haciendo lo que ya era su modus vivendi, porque ya era su estilo de vida, ya no era una cosa de un día y otro, era algo que era a diario. Así que, no importando el día en que viniera el Señor, lo iba a encontrar haciendo lo que no debía. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Consecuencias, consecuencias. Todo tiene consecuencias en esta vida. El encuentro con el Señor, el encuentro con el Señor que ya decíamos en sesiones pasadas, que debiera ser para el creyente causa de gozo, para el mal siervo va a ser causa de dolor. Eso que debiera ser el culmen del gozo y de la dicha para el siervo del Señor, que cuando su Señor venga lo corone, lo premie, como decíamos con el ejemplo del siervo bueno, pues para el siervo malo va a ser causa de dolor. Él recibirá un justo castigo. Y aquí nada que Dios está malo, que Dios está injusto, no. Es un castigo justo, porque Dios es justo y todo lo que y todo lo que él hace es justo. Si el Señor conoce el corazón de cada ser humano, y si hay en este ser humano maldad para hacer el mal a los congéneres y todo lo demás que ejemplifica la palabra, bueno, el castigo que va a recibir de parte del Señor es justo. Así que no podemos cuestionar a Dios porque inflinja cierto castigo. Es algo que sencillamente el ser humano se lo busca o está sencillamente ignorando que no debe hacer. Y dice aquí es interesante la frase, dice, lo castigará duramente. Ahí la palabra para castigar duramente es la palabra griega dicotomisei. Dicotomisei es literalmente dividir en dos, como hacer una dicotomía que es dividir en dos. Entonces, dicotomiseis, ese es el término que utiliza aquí la palabra. Y lo traduce la escritura como castigar duramente, porque habla de un castigo muy duro. Y quizás podemos llevarlo a una forma figurada, porque va a dividir el alma el cuerpo del alma para que es lo que es la muerte, ¿no? O puede ser que lo separará de Dios, esa separación de Dios que es la muerte espiritual. No podemos ser claros en por qué utiliza la escritura un verbo tan duro en el griego, que literalmente significa partir en dos. Imagínate, como algunos castigos que se hacían a las personas que prácticamente los serruchaban y los partían en dos. Probablemente no es ese el sentido literal del término aquí, sino de un castigo grave, pero podría hablarse de esa separación de Dios, que es la muerte espiritual, o la muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma. Entonces, ahí lo que sí es cierto es que va a haber un castigo ejemplar para este mal siervo. Y el siervo malo dice que tendrá su parte con los hipócritas porque habrá actuado hipócritamente al aceptar cumplir un encargo que no pensaba cumplir. Él aceptó que iba a quedarse esperando al Señor, iba a administrar sabiamente su hacienda, que le iba a dar de comer a los consiervos a su tiempo. Eso es lo que él aceptó delante de su Señor, pero no lo cumplió. Eso es un actuar hipócrita. Se compromete a algo que no pensaba cumplir. Eso es hipocresía. Y eso lo lleva a tener un castigo como los hipócritas. Y la peor hipocresía es la hipocresía espiritual, cuando uno se compromete delante del Señor a vivir de una manera y vive de otra. Eso se llama hipocresía espiritual. Cuidémonos, cuidémonos de eso. El resultado, para quien menosprecie al Señor, reflejando de esa forma su falta de fe, será un castigo eterno. Así que cuidémonos y guardémonos de caer en este tipo de errores que son ejemplificados en esta parábola. Esta parábola habla de que debemos estar pendientes de la venida del Señor. En el caso de la parábola se habla de un siervo que sí está pendiente del regreso de su Señor y va a vivir conforme al Señor le ha encargado. Y otro que al estar de espaldas a esa posible venida vive como quiera. Entonces, esa es la enseñanza de la parábola para nosotros, que seamos sabios y sepamos que el Señor regresa y que vivamos como Él
le agrada cada día pensando que puede regresar esta misma noche, que esta misma noche venir por su iglesia en cualquier momento, siempre tratando de agradarle en todo. Con este texto terminamos el capítulo 24 de Mateo y en la próxima sesión iniciaremos el capítulo 25. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.